y para poder aplicar tu palabra, Señor, en nuestras vidas, todos nuestros días. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, por aquellos que están aquí que no te conocen, una vez más, Señor, clamamos por ellos, para que tú tengas misericordia y tú los salves, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sabemos, oh Dios, que la salvación es tuya y que tú salvas por medio de la predicación de tu palabra. Señor, mientras la exponemos en este día, oh Dios, yo te ruego que tú la prosperes para todo aquello que tú le has enviado, para santificar a tu pueblo y para salvar a pecadores. Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús, queremos orar e interceder por la primera iglesia bautista de Pampa, aquí en Texas. Te pedimos por el pastor Eliodoro, Señor, mientras él proclama tu palabra, yo quiero rogarte en el nombre de Jesús que tú, Señor, hables a esa iglesia local a través de la Escritura. Usa al pastor Eliodoro para magnificar tu nombre en la predicación de tu palabra y para, Señor, expresar con claridad, Señor, lo que tú quieres decirle a tu pueblo. Señor, en el nombre de Jesús, concédeles a ellos también ver la gloria tuya en la salvación de pecadores y en la santificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a culminar con nuestra exposición de la primera mitad del capítulo 9 de Eclesiastés, y vamos a estar enfocados en esta mañana específicamente en el versículo 10 del capítulo 9. Y vamos a estar mirando, hermanos, este versículo bajo el título una exhortación adicional. Y quiero, hermanos, solamente hacer mención del contexto de este versículo para que podamos, hermanos, para que podamos entenderlo mejor y para que podamos ver la conexión que tiene con el contexto, hermanos, de lo que vimos el domingo pasado. No sé cuántos de ustedes recordarán, hermanos, que en el contexto de este versículo, en el capítulo 9 del verso 1 en adelante, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos instruye en la manera en la que nosotros debemos vivir de este lado de la eternidad, a la luz de la verdad de que un día Cristo regresará y ese día su justicia será vindicada. Porque ese día Dios dará, hermanos, justa retribución a los pecadores, pero también, hermanos, le dará a su pueblo el mundo por heredad, en virtud de nuestra unión con Cristo. Y en ese sentido, hermanos, es que la Biblia enseña que ese día la justicia de Dios será vindicada. Ahora, a la luz de esa verdad, ¿cómo nosotros debemos de vivir? Y la razón, hermano, por la cual hago mención de esto es porque yo no quiero que usted mire el mensaje de hoy como un mensaje aparte o desconectado de lo que vimos el domingo pasado. Salomón, hermanos, inspirado por Dios, y quiero que todos presten atención a esto porque es muy importante, inspirado por el Espíritu Santo, Salomón nos enseña que a la luz de la verdad de que un día Cristo regresará, a la luz de la verdad de que nosotros vivimos en un mundo injusto, pero nuestro Dios es justo, en lo que ese día llega, tú y yo debemos de disfrutar de los beneficios que Dios nos da de este lado de la eternidad. O sea, en otras palabras, mientras Cristo regresa por nosotros, tú y yo la mejor manera en que podemos vivir en un mundo injusto es no enfocándonos en las consecuencias inevitables de vivir en un mundo bajo maldición, sino enfocándonos más bien en los beneficios que Dios en su gracia nos da. Y como parte de esos beneficios veíamos, ¿verdad?, el fruto de nuestro trabajo. Dios, hermano, es el autor del placer. Dios no está en contra del placer. Dios no está en contra de que el hombre disfrute del fruto de su trabajo. Pero también veíamos, hermano, que a la luz de esa verdad nosotros debemos disfrutar de otro beneficio que nos da Dios. Y es, hermano, el beneficio del matrimonio.
Dios nos dio el matrimonio como una fuente de placer inagotable para los hombres hasta el día, hermano, en que Él venga por nosotros. Pero solamente que debemos disfrutar dentro de los parámetros establecidos por Dios. Amén, hermanos. Ahora, también, hermano, en el versículo 10, en el verso 10, nosotros encontramos una exhortación adicional. No solamente debemos enfocarnos mientras ese día viene, mientras el día glorioso de Cristo llega, no solamente debemos enfocarnos en los beneficios que Dios nos da, no solamente debemos disfrutar, hermanos, del matrimonio, sino que también, amados hermanos, mientras ese día llega, dice Salomón, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. En este versículo, en el versículo 10, nosotros encontramos varios principios generales que se pueden aplicar, amados hermanos, a cualquier circunstancia de nuestras vidas. Pero hoy estos principios los vamos, hermanos, a aplicar a un área de nuestra vida que es muy importante y es a nuestra área de servicio al Señor. ¿Cómo nosotros debemos de servir al Señor? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con Dios de este lado de la eternidad? ¿Cómo debemos cumplir con esa responsabilidad? Y a estas preguntas, hermanos, quiero darles respuesta basado en los principios que encontramos en el verso 10. Y el primer principio que nosotros encontramos en este versículo es el siguiente. En lo que nosotros esperamos el día glorioso de la vindicación de la justicia de Dios, nosotros los cristianos debemos servir al Señor en todo tiempo. En lo que Cristo regresa por nosotros, nosotros los cristianos debemos de servir al Señor en todo tiempo. Y usted se preguntará, pastor, ¿de dónde usted sacó eso? Bueno, esto lo vemos, está implícito en la expresión, hermano, que dice en el verso 10, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo. Ahora, la pregunta que viene a nuestra mente cuando nosotros leemos este versículo es, ¿qué significa todo? ¿A qué se está refiriendo al Salomón cuando dice todo? Bueno, con la expresión todo, Salomón está haciendo referencia a todo lo que vimos el domingo pasado, hermano. Incluido nuestra responsabilidad de servir al Señor de este lado de la eternidad. El miércoles, no sé cuántos de ustedes, bueno, los que tuvieron la oportunidad de estar el miércoles en el servicio, no sé si ustedes recordarán que estuvimos orando para que el Señor nos ayudara a hallar el balance, a encontrar un balance saludable entre la responsabilidad de trabajar, entre el trabajo, ¿verdad? Y nuestra distracción, nuestro entretenimiento. Y la razón por la cual dedicamos tiempo a orar es porque nosotros reconocemos nuestra incapacidad natural de poder encontrar un balance entre estas dos áreas de la vida por nosotros mismos. Porque la vida del hombre generalmente gravita o alrededor del trabajo o alrededor del entretenimiento. Y si es difícil encontrar un balance sano, saludable entre el trabajo y el entretenimiento, es mucho más difícil, amados hermanos, cuando incluimos en el escenario, hermano, nuestra responsabilidad de servir al Señor. Porque de todas nuestras responsabilidades, la responsabilidad que tenemos con la familia, las responsabilidades que tenemos, hermano, en la sociedad y nuestra responsabilidad con el Señor de este lado de la eternidad, de todas las responsabilidades, generalmente la que más sufre es nuestra responsabilidad con el Señor. Porque nunca, o lo voy a decir de otra manera, siempre tenemos una buena excusa para no servir al Señor. Porque estamos muy ocupados.
o con el trabajo o con el entretenimiento. Y aunque el trabajo es algo bueno y el entretenimiento es aprobado por Dios, hermano, el problema está cuando nosotros no hallamos el balance entre estas dos cosas. Cuando gravitamos alrededor del trabajo, cuando gravitamos alrededor del entretenimiento, nunca vamos a tener tiempo para servir al Señor. Pero Salomón en este versículo nos dice, el primer principio que nos enseña es que porque tú y yo somos el pueblo de Dios, tú y yo debemos de servir al Señor en todo tiempo. Dice el texto, todo lo que te venga, dice, todo lo que tu mano halle para hacer. Amados hermanos, piensa por un momento en esta expresión. Para tú poder hallar algo, implica, ¿qué cosa? Que estás buscando. Tú no puedes hallar lo que no buscas. O sea, si se te perdieron los espejuelos y tú le dices a tu esposa o a tu esposo, hallé los espejuelos, ¿qué es lo que estás implicando? Que dedicaste tiempo a buscarlo. Cuando Salomón dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo, está implicando que nosotros los cristianos debemos ser intencionales, debemos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da de servirle a Él. Debemos ser intencionales, es algo que no debemos poner a un lado. Ahora bien, hermanos, otra pregunta que puede surgir en nuestra mente es, Salomón nos dice que debemos servir a Dios en todo tiempo. Debemos ser intencionales en buscar, en encontrar cada oportunidad que Dios nos da para servirle. Ahora, ¿qué es lo que significa servir a Dios en todo tiempo? Servir a Dios en todo tiempo no implica que vamos a estar todos los días en la iglesia. En primer lugar, servir a Dios, hermanos, es posible. Escúchame. Nosotros servimos a Dios en todo tiempo, precisamente cuando aprovechamos cada oportunidad que Dios nos da de servirle a Él, sirviendo a nuestros hermanos y al prójimo en general. O en otras palabras, servir a Dios en todo tiempo es posible cuando nosotros hacemos todas las cosas para la gloria de Dios. Y quiero que pienses en esta verdad por un momento. Si yo voy, hermano, a trabajar, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Lo voy a hacer bien para la gloria de Dios. Mi motivación para yo hacer con excelencia mi trabajo no es el dinero que me van a dar, aunque el dinero es necesario. Mi motivación no es el dinero, no debe ser el dinero. Lo voy a hacer bien, no para resaltar sobre todos mis compañeros de trabajo, para que el jefe me dé una palmadita en la espalda y me diga, tú eres el mejor trabajador. Mi motivación no es que al final del año o al final del mes me den un reconocimiento como el mejor empleado del mes o de la semana. Mi motivación a la hora de trabajar es que el nombre de Cristo sea glorificado. Y por eso lo hago con excelencia, por eso lo hago honestamente, para que nadie pueda, hermano, decir, y eso que es cristiano, para que el nombre de Cristo no sea manchado. Eso es hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Hacemos todas las cosas para la gloria de Dios cuando mi entretenimiento está sujeto a lo que Dios aprueba. No es malo ver televisor, pero lo que yo voy a ver, hermano, mi relación con el televisor debe glorificar el nombre de Dios.
Eso implica que no voy a dejar que el televisor me impida buscar a Dios. O me impida servir a Dios. No voy a dejar que el trabajo me impida buscar a Dios. Porque de otra manera no estamos entonces glorificando a Dios. Amados hermanos, la manera en la que nosotros disfrutamos el matrimonio, debe de glorificar el nombre de Cristo. Todos los aspectos de nuestra vida debe de exaltar el nombre del Señor. Y eso está implícito cuando dice en la expresión, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo. Hazlo para la gloria de Dios. Y usted se dirá, pero pastor, el texto nos dice para la gloria de Dios. Y ciertamente ese texto nos dice, hazlo para la gloria de Dios. Pero nosotros sabemos que eso es lo que significa por lo que otros textos de la Biblia enseñan. Quiero que consideres conmigo dos pasajes de la Escritura rápidamente. Romanos capítulo 12. Busca en tu Biblia Romanos capítulo 12, verso 1. En el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12, verso 1. Amén. Dice la palabra de Dios. Por consiguiente, fíjate, vamos a leer el contexto para que usted pueda ver lo que Pablo está diciendo. Mira el versículo 36. Vamos a leer Romanos capítulo 11, verso 34, 35, 36 y el capítulo 12, verso 1. Mira el verso 34. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque, escúchame hermano, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Por consiguiente, ¿qué significa por consiguiente? Porque todo es de él, por él y para él. Porque la gloria es de él por siempre. Por esa razón, dice Pablo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio a Dios, como sacrificio vivo y santo, obviamente está hablando de que nosotros como creyentes, todo lo que hacemos debe glorificar el nombre de Dios. Debemos hacerlo para la gloria de Dios. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 10, verso 31. 1 Corintios capítulo 10, verso 31. Amén. Primera carta a los Corintios capítulo 10, verso 31. Dice la palabra de Dios. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo primero que Salomón nos enseña, hermano, en Eclesiastés 9, verso 10, es que los cristianos, en lo que nosotros esperamos la vindicación de la justicia de Dios, debemos de servir al Señor en todo tiempo. Y nosotros servimos al Señor en todo tiempo, primariamente, haciendo todas las cosas para la gloria de Dios. Ahora, aquí quiero hacer una exhortación, una aclaración.
¿Qué es hacer todas las cosas para la gloria de Dios? Hacer todas las cosas para la gloria de Dios implica, obviamente, que todo lo que yo voy a hacer va a estar, hermano, va a ser en obediencia a la palabra de Dios. Hacer las cosas para la gloria de Dios implica, hermano, que todo lo que, o que nada de lo que yo voy a hacer ofende o trae descrédito al nombre de Dios. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque déjame decirte algo, hermano. Y como esto es algo que hemos dicho en otras ocasiones, quiero repetírtelo de nuevo. Si yo, hermano, en una ocasión, lo voy a decir de otra manera. Si yo digo, voy a dedicar el domingo por la tarde, no voy a ir a la iglesia, voy a ir a darle comida a los pobres. Yo te pregunto, hermano, ¿eso es algo bueno o algo malo? ¿Es bueno darle comida a los pobres? Es bueno. Y un domingo en la tarde nosotros podemos dedicarlo para ir a darle comida a los que no tienen comida, para ir a visitar a los enfermos. Pero cuando todos los domingos en la tarde yo los dedico para no voy a la iglesia porque o voy a darle comida a los enfermos, a los necesitados o a visitar a los enfermos, ya yo eso me está llevando ¿a qué? A desobedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el domingo es para que la iglesia se reúna para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Me voy a quedar el domingo en la tarde viendo televisión y lo voy a hacer para la gloria de Dios. Eso no es hacerlo para la gloria de Dios, porque aunque quedarte a ver televisión no es nada malo, el hacerlo el domingo te está impidiendo obedecer el mandato de Dios de venir con gozo a su casa, alabar su nombre y escuchar su palabra. Sí lo puede ver, hermano. Esas cosas, hermano, son importantes. Porque tú y yo tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Pero hacerlo todo para la gloria de Dios implica que nada de lo que yo hago va a estar en contraposición, hermano, con la ley de Dios, con lo que Dios demanda de nosotros, ni va a traer descrédito al nombre de Cristo. Y en eso tú y yo debemos estar enfocados hasta el día en que Cristo venga. Pero también, hermano, servir a Dios en todo tiempo implica que yo voy a aprovechar, y quiero enfatizar esto una vez más, voy a aprovechar cada oportunidad que Dios me da para servirle a Él, sirviendo a nuestros hermanos. Amados hermanos, una vez más, Eclesiastés capítulo 9, verso 10, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo. Amados hermanos, ¿saben lo que está implícito en esa expresión también? Otro principio que nos ayuda a servir al Señor es que en esa expresión está implícita la verdad de que tú y yo debemos de administrar nuestro tiempo de tal manera que podamos cumplir con nuestra responsabilidad con la familia, con nuestra responsabilidad con la sociedad, pero que también podamos cumplir nuestra responsabilidad de servir a Dios sirviendo a nuestros hermanos. La manera en la que nosotros servimos a Dios es primariamente sirviendo a la iglesia de Dios. De la misma manera que yo digo, o que la Biblia enseña, que amar a Dios, hermano, yo no puedo decir que yo amo a Dios si yo no amo a la iglesia. Porque la iglesia es el pueblo de Dios. Yo no puedo decir que yo amo a Cristo si no amo a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. De la misma manera yo no puedo decir que yo sirvo a Dios o que yo quiero servir a Dios si yo no estoy dispuesto a servir a mis hermanos que son los hijos de Dios. ¿Sí lo puede ver, hermano? Nosotros, hermanos, debemos de administrar nuestro tiempo de tal manera que podamos servir
hermano, a nuestros hermanos. Porque de esta manera nosotros estamos sirviendo a nuestro Dios. No quiero que lo busques por cuestión de tiempo, yo te lo voy a leer, pero si quieres apúntalo en tus notas para que lo leas en casa. Dice, Mateo capítulo 25, verso 34 al 40. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cuántos han leído este pasaje anteriormente? Fíjate, hermano, lo que está diciendo este texto. En el día que Cristo venga por nosotros, que estemos delante del tribunal de Cristo, Él le dirá a los justos. ¿Los justos quiénes son? Los cristianos. Hermano, yo no quiero que malinterpretemos este pasaje en esta mañana. Lo que Cristo está diciendo aquí no es, escúchame bien, no es que estos hombres eran justos y Dios le dijo, vengan, ¿verdad? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para la fundación para vosotros desde la fundación del mundo. Él no está diciendo que el Padre está recompensando a estos hombres porque hicieron estas cosas, porque la salvación no es por obras. La razón por la cual estos justos son justos es porque creímos en el nombre del Señor Jesucristo y nos fue imputada su justicia. Y porque hemos sido justos, declarados justos, hemos sido perdonados, porque hemos sido amados por Dios. Nosotros ahora podemos amar a Dios y ese amor a Dios se refleja sirviendo a nuestros hermanos. Es lo que el texto está diciendo. Pero fíjate que cuando Cristo le dice todas estas cosas, el rey le dice estas cosas, obviamente los justos le preguntaron, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te visitamos? Ahora, mira la respuesta de Cristo. O escúchala de nuevo, dice, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños, a mí me lo hiciste. Son dos cosas. Número uno, cuando nosotros servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Cristo. Y de eso se desprende una implicación negativa. Cuando yo me rehúso a servir a mis hermanos o a servir a la iglesia de Cristo, yo me estoy rehusando a servir a Cristo. Hermano, esto es lo que el texto dice. Cuando yo pongo excusas, porque tú y yo sabemos cuando podemos y cuando realmente no podemos. Pero cuando podemos y ponemos excusas porque no queremos servir, hermano, es inconveniente. Servir, hermano, nos saca de nuestra zona de confort. Y cuando yo pongo, hermano, excusas para no servir, hermano, yo estoy rehusándome no a servir a un hermano, sino principalmente me estoy rehusando a servir a Cristo. Y lo otro que el texto dice es que Cristo dice, aún a los más pequeños. ¿Sabe lo que son? ¿Quiénes son los más pequeños? No está hablando de pequeños como su pastor que es bajito. No, los más pequeños son aquellos que nosotros consideramos de menos importancia entre nosotros.
Porque aunque nosotros somos la familia de Dios, precisamente muchas veces nosotros tendemos, ¿verdad?, a servir por grados de importancia. Y aunque realmente en el pueblo de Dios no hay nadie, ¿verdad?, aquellos que son menos estimados, aun cuando tú los sirves a ellos, tú estás sirviendo a Cristo. Y eso tiene una implicación. Que mi servicio a mis hermanos no está motivado. Escúchame bien, hermano. Mi motivación para servir a la iglesia o para servir a un hermano en Cristo mi motivación no es, hermano, lo que ese hermano me pueda dar en retorno. No es, hermano, el valor o la dignidad de ese hermano. No es el tiempo que ese hermano lleva en la iglesia. No es, hermano, mi motivación no es cuán cercanos somos ese hermano y yo. Mi motivación para servir a mis hermanos es la excelencia de Cristo. Es la grandeza de Cristo. Porque cuando yo sirvo a mis hermanos, yo sirvo al pueblo de Cristo. Y cuando yo sirvo, o lo voy a decir al revés, cuando yo sirvo al pueblo de Cristo, yo estoy sirviendo a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pero también, hermanos, hay otra cosa que quiero enfatizar con ustedes. No solamente Salomón nos enseña que nosotros debemos de servir a Dios en todo tiempo, sino que también, hermano, mientras esperamos el día de la vindicación de la justicia de Dios, los cristianos debemos de servir al Señor diligentemente. Debemos de servir al Señor diligentemente. En este pasaje, Salomón no solamente nos instruye acerca de nuestra responsabilidad de servir al Señor. Él también nos instruye, inspirado por Dios, acerca de la manera en la que debemos de hacerlo. A la luz de este pasaje, nosotros, la iglesia, debemos de servir al Señor con diligencia. Y esto lo vemos en el versículo 10, cuando dice hermano el verso: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. La expresión según tus fuerzas, hermano, en el original hebreo, en el idioma original en hebreo, que fue el idioma en que se escribió la Biblia, lleva la connotación, esa expresión en hebreo lleva la connotación de hacerlo con todo tu corazón. O sea, nosotros no solamente debemos servir al Señor, sino que debemos servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Nosotros, hermanos, lo que hemos creído, no debemos tomar a la ligera las oportunidades que Dios en su santa providencia nos da de poder servirle a Él sirviendo a nuestros hermanos. No debemos servir a Dios por obligación. No debemos servir a Dios por compromiso, por el que van a decir. No debemos servir a Dios de mala gana, a regañadientes. Debemos hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, porque Él es digno. Amados hermanos, si nosotros vamos a hacer una teología bíblica del servicio, vamos a encontrar varias razones por las cuales nosotros debemos de servir a Dios con diligencia. Cuando hablo de una teología bíblica del servicio, lo que estoy diciendo es que si hoy vamos a ver todo lo que la Biblia enseña, de Génesis a Apocalipsis, acerca de nuestra responsabilidad de servir y cómo debemos hacerlo, nosotros, hermanos, vamos a encontrar muchas razones, pero la razón fundamental por la cual tú y yo debemos servir a Dios con diligencia, ¿sabes cuál es? Porque es esta: nuestro servicio es una expresión de nuestra adoración a Dios. Esa es la primera razón y la más importante por la cual tú y yo debemos servir a Dios con diligencia, con toda nuestra fuerza, porque el servicio a Dios es un acto de adoración a Dios. Amados hermanos,
La adoración no es, hermano, algo que pasa el domingo. La adoración no es, hermano, los diferentes elementos que componen una liturgia determinada. ¿Qué es la adoración? Bueno, la adoración, hermano, escúchame bien, es la respuesta adecuada del hombre a la autorrevelación del Dios Trino, la cual incluye reconocimiento de su grandeza y poder, humildad, sumisión gozosa a su voluntad y servicio a Dios. En otras palabras, la adoración, cuando nosotros decimos que el servicio es un acto de adoración, lo que estamos diciendo cuando hablamos de adoración, estamos diciendo que la adoración, hermano, es la respuesta adecuada del hombre a la autorrevelación del Dios Trino. Dios se ha revelado a nosotros a través de Jesucristo y en su palabra. Y la respuesta adecuada del hombre a esa revelación es obedecer a Dios, adorarle de todas maneras, ser humilde, someternos a su voluntad y servirle por medio de Jesucristo. Mira conmigo dos pasajes de la Escritura, hermano. Ok, no lo busque, lo tengo en pantalla porque para poder avanzar en el tiempo. Mira lo que dice, hermano, Éxodo 8:1. Entonces el Señor dijo a Moisés: ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Hermanos, la mayoría de nosotros sabemos que la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto apunta a una liberación mayor, apuntaba, reflejaba, ilustraba la liberación del verdadero pueblo de Dios de la esclavitud del pecado. Y dice la Biblia, amados hermanos, que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Y Dios, déjame decirte algo, a la luz de este pasaje y a la luz de otros pasajes de la Escritura, Dios te salvó a ti y a mí, no simplemente para que tengamos vida eterna. Recuerda, la vida eterna, ¿qué es lo que es? Es un beneficio que se desprende de la redención. La razón por la cual Dios nos redimió del poder del pecado, la razón por la cual Dios nos redimió del poder de Satanás, de la esclavitud de Satanás, es para que tú y yo le sirvamos a Él. Esa es la razón por la cual Dios nos liberó. Es por eso que es incomprensible, es incompatible un cristiano que no sirva al Señor sirviendo a sus hermanos. Porque Dios te salvó precisamente para que pudieras servirle a Él. Porque el servicio es un acto de adoración a Él. Mira también este otro texto conmigo. Mira, amados hermanos, Salmo 100, verso del 1 al 3. Mira este texto. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Este es un llamado que Dios hace a toda la creación a adorarle, porque todos los hombres, toda la creación están bajo obligación de adorar a Dios, porque Dios es el creador y nosotros somos criaturas, porque Él es Dios y nosotros somos seres humanos. Y este es un llamado: aclamad con júbilo al Señor. ¿Te recuerdas que hace unos domingos atrás mencionamos? Nosotros no venimos a la iglesia para ver cómo de alguna manera con los cantos yo me siento mejor o salgo mejor que como vine. Nosotros debemos de venir con gozo a la casa de Dios. Debemos venir preparados a adorarle con gozo. Dice: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Sabed que Él
el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Piensa por un momento en este versículo. Dice, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Y el verso 2 dice, servid al Señor con alegría. Venid ante Él con cánticos de júbilo. Fíjate, hermano, lo interesante de este verso. La primera parte, el versículo 1, es un llamado a la adoración. Ven, aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Verso 2 dice, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Fíjate cómo el salmista, inspirado por Dios, pone los cánticos juntos con el servicio. Porque tanto los cánticos como la lectura de la palabra, como las ofrendas, como mi servicio a Dios, son actos de adoración a Dios. Y es por esa razón que tú y yo debemos servir diligentemente a Dios. Porque, amados hermanos, es un acto de adoración a su nombre. Él es digno. Dice el texto, hermano, el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es por eso que dice la palabra de Dios, si mal no recuerdo, en el libro del profeta Jeremías, que es maldito el que haga negligentemente la obra del Señor. Dice la Biblia, hermano, dice el Señor, maldito el que haga negligentemente, descuidadamente la obra del Señor. Porque el servicio es un acto de adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es por eso que nosotros no improvisamos para servir al Señor en el servicio. Hermano, no te dejes engañar con la expresión. Hazlo como tú quieras, no importa que te hayas preparado o no. Canta al Señor, ¿sabes? O vamos a servirle aquí, como sea, porque Dios lo que mira es el corazón. No te dejes engañar por eso, porque es precisamente ese el problema. Que Dios conoce tu corazón y mi corazón. Y Dios quiere que le sirvamos, no descuidadamente, sino con diligencia, porque es un acto de adoración al Señor. Y hasta que en lo que esperamos ese día, tú y yo debemos enfocarnos en intencionalmente buscar la oportunidad y aprovechar las oportunidades de servir al Señor. Pero también, hermanos, la otra razón por la cual debemos servir a Dios diligentemente es porque el servicio a Dios es parte integral de nuestro crecimiento como cristiano. Un cristiano que no sirve a Dios es un cristiano que no crece en el conocimiento de Dios. Amados hermanos, el servicio es parte integral de nuestro crecimiento como cristianos. ¿Sabes por qué? Porque el servicio a Dios es, hermano, el remedio perfecto a dos pecados que predominan en el corazón del hombre: la pereza y el orgullo. La razón, los dos obstáculos que nosotros tenemos para servir es la pereza y el orgullo. Y cuando nosotros servimos, es una manera de nosotros vencer la tentación de la pereza y del orgullo. Dios, hermano, te salvó para que le sirvieras. Y Dios, cuando te salvó, Dios te dio dones, capacidades para que tú puedas servir a la iglesia. Y tu crecimiento en la fe está determinado, hermano, está atado, ligado a tu servicio a Dios. Si tú no sirves, tú no vas a crecer, hermano, en santificación. ¿Por qué? Porque si tú no sirves, hermano, ¿cuáles son los dos pecados que están detrás de no servir? Orgullo y pereza. Amados hermanos, es por esta razón que tú y yo tenemos que ser diligentes en nuestro servicio a Dios. Mira, hermano, quiero terminar. Vamos a ir de nuevo a Eclesiastés capítulo
capítulo 9, verso 10, la última parte. Y con esto termino en esta mañana. Eclesiastés capítulo 9, verso 10. Amén. Dice: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. ¿Sabes, hermano? El Seol era el lugar de los muertos. ¿Sabes? Otra razón por la cual tú y yo debemos servir a Dios con diligencia, ¿sabes por qué es? No solamente porque es un acto de adoración a Dios, no es solamente porque es algo intrínseco que está ligado a nuestro crecimiento como cristiano y como iglesia, sino también tú y yo debemos ser diligentes en servir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la vida es corta. Porque la vida es corta. Mientras, hermanos, Jesucristo le dijo a sus discípulos en una ocasión: nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Un día tú y yo vamos a morir, pero en los días que Dios nos ha dado, seamos intencionales en servirle. Porque Dios nos salvó para servirle. La vida es corta, hermano, y no gastes tu vida. No pierdas tu tiempo buscando refugio en Egipto, ni en las cosas de este mundo. Placer verdadero es servir al Señor. Invierte tus días, gasta tu fuerza en servir al Señor. Haz que tu vida bajo el sol, hermano, refleje la gloria de Dios en este mundo. Sirve a Cristo, iglesia. Predicando a Cristo, dando a conocer las virtudes de Cristo. Sirve a Cristo sirviendo a tus hermanos. Pero dice el texto: todo lo que te venga a la mano a hacer, todo lo que hay de tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Quiero hablarle por un momento a aquellos que están aquí que no son cristianos. El trabajo más importante del alma, en la que tu alma se debe ocupar, es en arreglar tus cuentas con Dios. Dice la palabra de Dios que tú estás, por causa de tu propio pecado, tú estás bajo eterna condenación. La ira de Dios está sobre ti. La maldición de Dios está sobre ti. Y porque Dios es justo y santo, Él no puede ignorar tu pecado ni pasar por alto tu pecado. Él te va a dar lo que tú mereces: condenación eterna, porque el pecado es rebelión en contra de Dios. Pero dice la Biblia que Dios también es un Dios de amor. Y como Dios nos mostró su amor en que, siendo tú y yo pecadores, dignos de condenación, Él envió a Jesucristo a morir por nosotros. A vivir la vida que no podíamos vivir y a morir en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú estás aquí hoy y tú estás fuera de Cristo, tú estás bajo maldición, bajo el justo juicio de Dios. Y cuando Cristo venga, si tú no te arrepientes, tú vas a pasar toda una eternidad bajo la ira de Dios. Pero la buena noticia es que si hoy tú crees en Jesucristo, te arrepientes de tu pecado y confiesas a Jesús como el Señor de tu vida, tus pecados serán perdonados. Dios te dará la vida eterna. Ven a Cristo hoy. ¿Por qué has de morir eternamente? ¿Por qué pasar una eternidad bajo la ira de Dios si Cristo te puede salvar? Él es suficiente para salvarte. Tú no te puedes salvar a ti mismo. No hay buena obra que tú hagas que sea suficiente para salvarte, porque aún tus buenas obras están manchadas por nuestro pecado. Pero hay uno que cumplió la ley de Dios a la perfección, y ese uno es Jesucristo. Ven a Él hoy en arrepentimiento. Ven a Él hoy en fe. Pídele a Dios: Señor, salva mi vida. Cambia mi corazón. Dame un nuevo corazón. Dame fe para creer. Si lo que el predicador dice es verdad, dame fe para creer. Porque de otra manera, lo único que te espera es una horrenda
expectación de juicio. Ven a Cristo hoy, como si Dios rogase por medio de mí. Yo te ruego en nombre de Cristo, hoy arrepiéntete, cree en el Señor Jesús y confiésalo a Él como el Señor de tu vida. Y a los cristianos, que esta semana pídele a Dios que Él te ayude a aprovechar cada oportunidad de servirle a Él, sirviendo a tus hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Oh Señor amado, amantísimo Padre Celestial, gracias por tu palabra. Yo te ruego que tú la apliques a nuestras mentes y a nuestros corazones, para que podamos nosotros, la iglesia, poder vivir por ellas en esta semana. Padre, ayúdanos a ser intencionales, a servirte con diligencia. Ayúdanos, Señor, Padre Celestial, a tomar ventaja de cada oportunidad que tú nos das para servirte a ti, sirviendo a la iglesia. Porque de esa manera estamos adorando tu nombre. Porque de esa manera estaremos creciendo como cristianos y como iglesia. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que nos ayudes a servirte. Muévenos a servirte para que podamos manifestar